Contigo. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más, hoy martes 26 de noviembre de este 2019. Bienvenidos al programa de radio La Luz del Mundo Hoy, en el que pues estamos transmitiendo como todos los martes, en esta ocasión con claroscuros de la historia, en la que nos ponemos en este canal de extensión que hacemos hacia con todos y cada uno de ustedes y agradeciéndoles sobre todo el favor de su atención, que nos brindan un espacio de su tiempo para poder estarnos escuchando y pues al mismo tiempo informándonos sobre las diversas temáticas que comúnmente siempre venimos a presentarles los días martes en punto de las 10 de la noche. Estamos transmitiendo desde la colonia Hermosa Provincia, en la ciudad de Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, desde la República Mexicana para todo el interior del país como en el extranjero, y ponemos de pronto las diferentes plataformas para poder comunicarnos con usted, y es en la carretera del internet por www.radiolldm.com. También tendremos un evento en vivo en la página de YouTube Radio La Luz del Mundo, así como también en lo que es el canal de radio comercial, que es la 790 de AM en Radio Fórmula Jalisco. El día de hoy pues ya estamos en vísperas, estamos ya despidiendo este 2019 que pues no sé si es por la edad, pero de pronto yo siento que el tiempo cada vez más como que se va yendo más rápido. Estamos escasamente ya 35 días de despedir este 2019 y pues quizás de pronto ya en unos instantes más, unos días más, estaremos recibiendo, si Dios nos permite, vida el próximo 2020. Deseándoles de antemano, a nombre de todos mis compañeras y compañeros que trabajamos en la radio de La Luz del Mundo Hoy, esperando y deseándoles que ojalá saludablemente en cuestiones de salud haya sido un año exitoso, saludable, lleno de bendiciones, de trabajo, sobre todo de convivencia familiar, que sus propósitos que se habían planteado al inicio de este 2019 hayan podido llevarse a cabo. Hoy una vez más tenemos un programa que hemos preparado para todos y cada uno de ustedes de suma importancia. Lo veníamos ya anunciando hace algunos meses y bueno, ya esta es la segunda presentación que hacemos del tema. El día de hoy, para antes de introducirnos al mismo, quiero hacerles una serie de reflexiones y presentarles pues lo que es un punto de vista a título muy personal, como siempre lo hacemos en la introducción de nuestros programas. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de cada uno de quien los emite, y en este caso pues vuelvo a reiterarlo, en base a estas investigaciones y búsquedas que hemos hecho durante estos últimos meses. En lo personal yo llego a esta conclusión. Es mi manera de pensar, mi punto de vista, muy respetable hacia cada una de las demás personas, pero en lo que he buscado y encontrado, llego a una conclusión y traigo a la memoria y quiero compartirles tanto a propios como a extraños, que allá en 1997 un grupo tanto de personajes, de diferentes personas en la sociedad como de medios de comunicación, algunos de ellos, levantaron una serie de columnas contra el apóstol de Jesucristo
el apóstol del Señor Samuel Joaquín Flores, quien de pronto pues comenzaban también esas calumnias tanto en contra de su persona como miembros de la iglesia La Luz del Mundo. Y de una manera, pues recordando lo que aquella ocasión se mencionaba y decían algunos de esos personajes que pues ya era el fin de la iglesia de La Luz del Mundo, incluso algunos literalmente mencionaban de esta, no se habrán de levantar, habrán de necesitar mucho dinero, que por cierto nunca se ha tenido, pero decían algunos de ellos, se acercaban y acá en confianza mencionaban algunos de ellos, se necesitaría mucho dinero para poder levantar la imagen de la iglesia La Luz del Mundo en aquella ocasión. Y sin embargo vimos la respuesta de parte de Dios que los resultados después se descubrió que en realidad pues lo que se acusaba y se denunciaba en contra del apóstol de Jesucristo eran calumnias, incluso algunos de esos personajes daban testimonio que ellos los habían contratado. Pero en fin, ¿qué es lo que pasó? Pues a final de cuentas la iglesia tuvo un crecimiento como nunca lo había tenido. Y al interior, por ejemplo, del catolicismo se encontró en esa época del 97, a finales de los 90, se destapó la cloaca, el mayor escándalo de pederastia al interior de la iglesia católica. Entre tanto, la iglesia La Luz del Mundo, vuelvo a repetir, comenzó a tener un auge y un crecimiento de parte de Dios. Hoy en esta ocasión también de pronto algunas personas lo llegaban a mencionar, y en este 2019 también, cuando medios de comunicación, un fiscal en Estados Unidos, como diferentes personalidades, comenzaron a levantar su voz en contra del dirigente de la iglesia La Luz del Mundo y en contra misma de los miembros de esta comunidad religiosa. Y también se escucharon en medios de comunicación expresiones como el fin de la iglesia La Luz del Mundo, las luchas por el poder entre los pastores, un cisma al interior de sus miembros, de pronto si se cambiaría al líder de la iglesia La Luz del Mundo, si se harían algún como sínodo o reunión para cambiarlo. Y resulta que a final de cuentas, pues lo que estábamos esperando nosotros, vuelvo a repetirlo, en mi punto de vista, la respuesta de parte del Altísimo no ha dejado de manifestarse. Y hoy encontramos de pronto al interior de la Iglesia Católica todo lo que se vertía en contra de La Luz del Mundo, un cisma que se está dando en expresión de varios cardenales, expresiones que ellos mismos lo han mencionado, incluso algunos de ellos han titulado el fin del catolicismo, luchas entre poderes, entre grupos conservadores y liberales al interior de la iglesia. Y con este sínodo que acaba de terminar, el sínodo de la Amazonia, cardenales tanto de Europa como de Estados Unidos mencionaron lo único que logró fue generar un cisma con el cual desconocen el sector conservador, desconocen al Papa Francisco. Y entonces por eso el día de hoy titulamos este tema para compartírselos a ustedes. El tema que el día de hoy les hemos preparado es católicos quieren quitar al Papa en este gobierno de la Iglesia. Y permítanme pues irles dándoles algunos antecedentes. La semana pasada estuvimos recordándoles de pronto cómo surge esta fractura que se da al interior de la jerarquía católica, que genera así a grandes rasgos dos grupos opositores, unos denominados o llamados los grupos liberales, que son los que respaldan al Papa Francisco, con ideas nuevas, ideas revolucionarias, dicen ellos, ideas que están modificando, que hasta el momento están modificando, cambiando lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Y otro grupo ya no es muy pequeño, ya es un grupo muy considerable que ha ido creciendo en los últimos meses, en los últimos años, y que de pronto ese grupo opositor que se autodenominan defensores de lo que es el fiel catolicismo, que pues de pronto se originara desde aquella época del emperador Constantino, del catolicismo ultraconservador, que pretende conservar las tradiciones y la enseñanza de los orígenes del catolicismo. Y estos dos grupos que se han manejado, pues diríamos, en unas luchas constantes, pero que estas luchas, conforme van transcurriendo el tiempo, se van agravando y que pues durante muchos años, durante décadas incluso me atrevería yo a decir, lograron ser, ¿qué diríamos? Con estas habilidades de no presentar este rostro ante la sociedad de un divisionismo. Hoy en día es imposible. Hoy en día ya no pueden ocultar estas luchas de poder que se están dando al interior de la iglesia, y esto se agravara de acuerdo a expresiones de expertos, teólogos, investigadores e incluso de algunos mismos jerarcas altos de la Iglesia Católica. La gota que derramó el vaso fue este sínodo que acaba de concluir el mes pasado, el sínodo de la Amazonia.
Y en él pues les queremos compartir que se llevó a cabo este sínodo en la ciudad de Roma, fue convocado por el Papa Francisco, dio inicio el día 6 de octubre y terminó el día 27 del mismo mes. El título de este sínodo se llamó Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Los participantes que acudieron a este sínodo no fue toda la jerarquía católica, solamente participaron obispos de los 9 países que circulan o que forman parte colindante en las fronteras de la Amazonia, de lo que conocemos como las Amazonas, allá en el sur del continente americano. Y entre ellos encontramos a 4 participantes entre, diríamos, obispos de las Antillas, 12 obispos de Bolivia, 58 de Brasil, la razón porque Brasil ocupa la mayor parte del territorio del Amazonas, 15 de obispos de Colombia, 7 de Ecuador, 11 de Perú y 7 de Venezuela. Esto es por parte de la jerarquía católica, además de 13 jefes de dicasterios de la curia romana, 32 miembros nombrados directamente por el Papa Francisco, 15 que fueron elegidos por la Unión de Superiores Generales, 19 miembros del Consejo Presidencial, 25 expertos, 6 delegados fraternos, 55 auditores y 12 invitados especiales. Como pueden ustedes observar, fue un grupo un tanto relativamente pequeño, que pues eran unos centenares los que formaron parte de este concilio. Estuvo abarcado aproximadamente durante 21 días, 3 semanas para ser exactos, los que duró este concilio. Previo a ello, quiero comentarles que, bueno, pues ya desde que el Papa Francisco emitiera este documento de aproximadamente 42 páginas, donde se anunciaban los temas que se estarían tocando en él, pues empezó a generar una serie de inquietudes al interior de la jerarquía católica, unos a favor, otros en contra, pero todos se unían en un solo punto. Este sínodo no iba a ser como un sínodo más. Este sínodo de la Amazonia no sería como otros más que han acontecido, como decenas y centenares a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Este sínodo iba a ser un parteaguas, tanto para liberales como para conservadores. Este sínodo para teólogos, para expertos, para investigadores, sería el inicio de algo que iba a acontecer al interior de la Iglesia Católica, que ya se venía escuchando y que seríamos muy ingenuos el no reconocer que algo estaba pasando al interior de la Iglesia Católica y que ya era imposible tapar el sol con un solo dedo. Después de 3 semanas de ponencias, de 3 semanas de si es que pudiésemos hablar de debates, porque según mencionan los conservadores no se generó debate alguno, eran solamente todos aliados y acordes al pensamiento del Papa Francisco los asistentes, y a final de cuentas resultados que se dieron fue la modificación, por ejemplo, del catecismo de la Iglesia Católica. Esto fue anunciado el día domingo pasado, hace una semana aproximadamente, donde el Papa en una reunión anunciaba que el catecismo de la Iglesia Católica tendría que ser analizado y modificado, y se han agregado una serie de nuevos pecados, a los cuales el Papa Francisco le llamó pecados ecológicos, haciendo una conciencia social, si es que se me permite llamarle de esta manera, hablando sobre lo que es el cuidado al medio ambiente, al planeta, cosa que a los conservadores no les fue mucho del agrado, porque mencionaban los conservadores, en los 10 mandamientos Dios no habla nada de la ecología, por lo tanto son pecados que no tienen la necesidad de existir, están por demás, solamente es un lucimiento personal, nos basta solamente con los 10 mandamientos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, referencia del grupo conservador. También encontramos dentro de estos resultados que se dieron que, por ejemplo, se oponen por no estar, decíamos, al margen, no se encuentran concentrados en los 10 mandamientos, por lo tanto, los consideran con 3 adjetivos calificativos: herejes, apóstatas, y lo único que están logrando es una confusión al interior de la Iglesia Católica en los miembros de esta religión de más de 1,200 millones de miembros. Son calificativos que no lo han externado grupos, que diríamos, fuera de la Iglesia Católica, religiones que no pertenezcan al catolicismo, no. Esta es la expresión de jerarcas de alto nivel de la Iglesia Católica, como lo es el cardenal Müller,
que pues de pronto incluso estuviera en una ocasión al frente de, más adelante lo vamos a mencionar, el lugar que llegaba a ocupar es lo que antiguamente era la Santa Inquisición. Hoy de pronto personaje cardenal que estuviera al frente de este cargo en defensa de la doctrina de la Iglesia Católica, pues es el título que le da, solamente de herejes, de apóstatas, y que lo único que está logrando es una confusión al interior de los miembros de la Iglesia Católica. Además, de pronto en este concilio en este sínodo de la Amazonia, pues se lograra por primera vez, por cientos y siglos que de pronto no se tocaba ese tema, la aceptación de sacerdotes casados al interior de la Iglesia Católica en aquella región de Brasil, así como también se aceptara la ordenación de mujeres sacerdotisas. Hubo aspectos que al grupo conservador los irritaron como no tenemos una idea. Basta, por ejemplo, buscar qué es el concepto y las posturas que tiene la jerarquía católica ultraconservadora, y de pronto lo que a ellos les generó mucha molestia, mucho coraje, fue de pronto un personaje que apareció en el sínodo desde el principio hasta el fin. Una diosa que le rinden culto a los indígenas allá en Brasil, que de nombre se llama la Pachamama, que no es otra cosa más que la diosa tierra, la diosa en ese caso de la naturaleza, y que bueno, pues a esta imagen se la llevaran hasta Roma, donde se llevó a cabo este sínodo, y pues según en la expresión de estos cardenales y jerarcas de la Iglesia Católica, se hizo un rito pagano al interior de allí en la ciudad del Vaticano, allí en compañía de obispos, de cardenales y en presencia del mismo Papa, se rindiera culto a esta imagen pagana. Si usted nos lo permite, vamos a una pequeña pausa comercial, vamos a regresar en esta situación, en este tema. Católicos quieren quitar al Papa de su gobierno. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. En estos tiempos de violencia, intolerancia y discriminación, Jesucristo nos enseña: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo para ti. La Iglesia La Luz del Mundo tiene un mensaje para ti. Te invitamos a escuchar un consejo para salvación y vida eterna. Nuestros horarios de culto son de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, y todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tú eres nuestro invitado especial, no faltes. Frase apostólica, palabras de vida. La luz del mundo no pide. La Iglesia, la luz del mundo, aporta. La Iglesia no destruye, sino que antes construye. La Iglesia no divide, antes bien une y fortalece. La Iglesia no castiga, antes orienta y previene. La Iglesia no es subversiva, antes bien es obediente de las leyes y de las autoridades en todo el mundo. Radio La Luz del Mundo. Las 24 horas del día contigo. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Agradecemos nuevamente el favor de su atención, que nos permita el gusto y el privilegio de poder seguir acompañándonos en este programa de Radio La Luz del Mundo, Radio La Luz del Mundo Hoy. En esta ocasión, en su emisión de martes de Claroscuros de la Historia, donde estamos analizando un tema, sí, un tanto delicado, un tema polémico,
pero que tenemos que sacarlo a la luz, porque incluso permítame compartirle las expresiones de la alta jerarquía católica en contra del mismo Papa, donde menciona que no hay espacios, ellos no escuchan ni en la televisión, y yo en eso estoy de acuerdo, no aparece en los medios de comunicación. Con varias amistades yo he platicado de esa temática y de pronto dicen, no, es que yo nunca lo he escuchado, no lo he visto, ¿dónde aparece? No sale en la radio, no sale en la televisión, en los periódicos muy pocos, no se ha visto esta temática. Y pues precisamente son denuncias que la jerarquía católica de derecha hace estas denuncias de que esta información no sale a la luz. Son muy pocos los católicos que conocen respecto al tema, pero bueno, nosotros en Radio La Luz del Mundo hoy, en esta emisión de martes de Claroscuros de la Historia, queremos estarlo actualizando y que cuando usted tenga algún momento de oportunidad, por ahí de pronto ya con lo que es la carretera del internet, podemos encontrar información, sobre todo de páginas verídicas, serias, incluso la Iglesia Católica tiene algunas de ellas, hay cardenales que tienen sus propias páginas y que de pronto podemos seguir de primera mano la información de lo que allí está aconteciendo. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos mencionándoles sobre los resultados y las consecuencias que trajo, porque ya este sínodo pues terminó hace aproximadamente ya casi hace un mes, y que las consecuencias no se han esperado y que encontramos, decíamos, de pronto en aquel culto de chamanes y de curanderas en el Vaticano, que indignara a la parte de la derecha conservadora de la Iglesia Católica, que vieron cómo, y lo titularon, que Satanás, así es como Satanás, ya ha entrado al interior del Vaticano. Imágenes de la Pachamama en templos de Roma. De pronto hay un video del cual incluso se encuentra, porque lo publicara el Vaticano, su página se titula en inglés Vatican News. De pronto este video circula donde se observa una procesión. Usted ha visto en los pueblos cuando llevan al que le llaman santo patrono, a la imagen patrona de la comunidad, y al frente pues un grupo de personas va cargando esa imagen religiosa. Pues igualito, pero en el Vaticano llevan a este personaje, a esta imagen de la cual la jerarquía católica de la derecha conservadora le llaman imágenes o dioses paganos. A esta imagen, lo sorprendente, no sorprende ver que van ahí los curanderos, los chamanes, de pronto los brujos que iban de aquella parte del Brasil. Lo que indignó e irritó a esta parte del ala derecha de la Iglesia Católica es que entre ellos también se infiltraron parte de la jerarquía católica en esta procesión al interior del Vaticano. Y todavía la gota que derramar el vaso, porque el video allí se encuentra. Encontramos que en la parte de adelante, en la parte que vaya casi encabezando la procesión, sí, se encuentra nada más y nada menos que el Papa Francisco. Y entonces esto es lo que ha lastimado, esto es lo que ha indignado, es lo que ha irritado. Y quiero hacer aquí hincapié, no tengo no tengo tiempo de exponer mi punto de vista. Quiero solamente compartirles la versión de parte de la jerarquía católica, que son ellos los que denuncian que con esto se confirma que el Papa Francisco es un antipapa, un cismático, un hereje, es el mismo anticristo, en la expresión de algunos cardenales, obispos, sacerdotes, curas, clérigos, teólogos del interior de la Iglesia Católica. Entonces se observa en este video de Vatican News la procesión en Roma con esos personajes, y al frente entre ellos, llevando la imagen también van parte de la jerarquía católica, y al frente también se encuentra el Papa. ¿Y qué es lo que encontraron en las conclusiones de este sínodo? Pues que se autorizara, decíamos hace unos instantes, la ordenación de sacerdotes casados. También sirvió para profundizar, decía uno de los cardenales, sirvió para profundizar la crisis de la Iglesia Católica, para tratar el futuro de la Iglesia, porque según reportes encontramos que allí en la región de las Amazonas se encuentran comunidades de ahí donde el Papa Francisco este dato lo toma como fundamental para poder aceptar la ordenación de sacerdotes casados, porque hay comunidades católicas en las Amazonas que en el transcurso de un año
Cuando muchos llegan a ser partícipes de 2 misas al año. Y esto acontece por la falta de sacerdotes. Y entonces, además de esto, se menciona que los evangélicos en esa región del Brasil y de las Amazonas en particular, el 80% de la población pues se ha convertido, han dejado el catolicismo para convertirse a iglesias evangélicas. Además, también en este sínodo de la Amazonia se trató se analizó un punto que en la historia pues jamás, si es que se había tocado, jamás había salido victorioso, y es el papel fundamental de la mujer al interior de la iglesia, donde pues ya se encuentra en vísperas la ordenación también de mujeres sacerdotisas. Vuelvo a repetirle, esto de pronto ha generado un fuerte cisma al interior de la Iglesia Católica, voces de contrapeso, y para ello encontramos, decíamos hace unos instantes, el cardenal de Alemania, Gerhard Müller, quien fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál es la función de este personaje cuando este cardenal alemán se encontraba en ese trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que anteriormente no era otra cosa más que lo que era aquel grupo de la Santa Inquisición? Pero ahora se le cambia el nombre, era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su trabajo, su responsabilidad es estar velando para que la ideología de la doctrina, de la teología de la Iglesia Católica no tenga ni siquiera una pequeña variación, ni siquiera, es más, permítaseme decirlo así, ni siquiera el intento de modificar alguna de las posturas teológicas, doctrinales que se encuentran intactas durante miles de años, como lo son los dogmas, la teología, la esencia del catolicismo. Bueno, pues este cardenal, quien fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, levanta su voz y afirma que el sínodo lo dice literalmente, es una tapadera para cambiar la Iglesia Católica. El sínodo, menciona en otra expresión, el sínodo de la Amazonia quedará marcado como el inicio del fin del catolicismo. Expresiones de cardenales de suma importancia, de rangos importantes que han ocupado en la jerarquía católica. Estos cardenales así lo titulan. Así ha iniciado en este 2019 el inicio del fin de lo que se conoció como la Iglesia Católica. Mencionan algunos de ellos esta doctrina nueva que viene predicando Francisco, que más lo vamos a estar mencionando, ojalá si es que nos hay oportunidad en otros programas más adelante. Esta doctrina que ya predica Francisco no es la religión católica, lo desconocen por completo, lo dicen ellos literalmente, esta no es la Iglesia Católica que nos enseñaron nuestros padres. Una Iglesia Católica, mencionan ellos, quiero repetirlo, son palabras de la jerarquía católica, donde hay una ligereza en cuanto a la conducta y la disciplina de los miembros de la Iglesia Católica, donde, por ejemplo, en la comunión, en la participación de la Eucaristía, ya pueden participar los que estaban casados, se separaron y se volvieron a casar, que según de acuerdo a la doctrina católica vivían en pecado de muerte. Hoy dice Francisco, no, ya no viven en pecado de muerte, incluso pueden participar de la Eucaristía. Situaciones como por ejemplo la tolerancia para los homosexuales, una serie de declaraciones que ha hecho Francisco, que las vamos a ir mencionando en unos momentos más, pero estas son las voces de contrapeso que se han levantado para hacer estas correcciones al Papa Francisco. Entre tanto, mientras se estaba llevando el sínodo de la Amazonia, unos días antes, ¿qué estaba pasando en Alemania? ¿Qué estaba aconteciendo en otro de los territorios que no son una nación más? Hay que recordar que también en Alemania es la tierra originaria del Papa anterior, del Papa emérito, del Papa que no se encuentra al frente de la Iglesia Católica, pero que también es Papa, y que incluso les comparto una expresión que yo había escuchado también de otros religiosos que mencionaban que en la historia de la Iglesia Católica
las pocas veces que había renunciado algún papa, el último, hace ya cerca de 800 años, decían ellos, este papa, al renunciar, regresaba de pronto a su templo, a su iglesia, y volvía a presidir como cardenal de la iglesia de donde había sido electo, como papa de la Iglesia Católica. Pero decían, en esos grupos de luchas de poder, hoy en día es tan fuerte la división que se encuentra, decían estos religiosos, yo nunca lo había notado. Y bueno, agradezco que hayan hecho esta observación. Este papa no renunció a ser papa. Decían ellos, aquel último papa que renunció al papado, dejó las vestimentas, dejó el anillo que le llaman el anillo del pescador, que es de uso exclusivo del Papa, de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y aquel personaje regresó a su jurisdicción para atender a su iglesia, de donde fue tomado electo. El Papa Benedicto XVI, decían esos religiosos, para notar el gran divisionismo que hay en la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI no utiliza otra vestimenta que no sean las blancas. Estas vestiduras blancas solamente le pertenecen y está facultado única y exclusivamente la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Tampoco renunció al anillo del pescador y él todavía lo sigue cargando, que es del uso exclusivo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y por último, no regresó a ninguna diócesis, no regresó a ninguna iglesia. Él se encuentra allá en el Vaticano. Entonces mencionan esos como una prueba del gran divisionismo que, entre tanto, por un lado el ala conservadora, al frente el Papa Benedicto XVI, por el otro lado el ala liberal, al frente el Papa Francisco, los dos con vestiduras blancas, los dos con el anillo del pescador, y bueno, solamente como una referencia que les compartimos. Y entonces decía yo, ¿qué estaba pasando entre tanto en Alemania? La conferencia episcopal de ese lugar europeo, incluso les comparto para que ustedes vean, hay un video que si usted lo pone en YouTube, obispos niegan el saludo al Papa Benedicto XVI, y resulta que cuando Benedicto va a su tierra natal, ya este divisionismo existía. Es muy triste, humanamente se los digo, socialmente como sociedad, es muy lamentable ver de pronto a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, le acompaña un funcionario público del gobierno alemán, tengo idea, y van pasando al frente de cerca de 20 jerarcas de la Iglesia Católica por sus vestimentas, parecen cardenales, y de pronto va saludando el funcionario de gobierno a estos personajes y todos saludan al funcionario. Pero va pasando el Papa Benedicto XVI y de esos cerca de 20 jerarcas de la Iglesia Católica, si lo saluda la mitad, son muchos. La inmensa mayoría le retira el brazo, la inmensa mayoría prefieren voltearse hacia otro lado. Literalmente al Papa Benedicto XVI en esa ocasión lo dejan con la mano extendida, va pasando el señor ya de la tercera edad con su mano extendida ofreciéndoles un saludo y con una, pues ahora sí yo creo, lo llamo de esa manera, de una forma grosera, lo van dejando con su mano tendida, no le extienden la mano, no lo saludan, otros esconden las manos en la parte de atrás, otros más se agachan la cabeza para no contemplarlo ni al rostro del Papa Benedicto XVI, y así es como se nota esta grande fractura que se encuentra al interior de la Iglesia Católica. Y decíamos entonces, entre tanto, en ese país alemán, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues resulta que la Conferencia Episcopal de Alemania estaba celebrando el llamado Camino Sinodal. Era una reunión de la Conferencia Episcopal Alemana donde se iban a tocar puntos que para el ala conservadora pues tuvieron que poner el grito en el cielo. Fue un espacio, dijeron ellos literalmente, fue un espacio en el que obispos debatieron cuestiones como la homosexualidad, el celibato, la ordenación de mujeres, los excesos de lujo de algunos personajes de la jerarquía, como los abusos sexuales, la comunión a casados que incluso sin ser católicos podían participar. Y en ese sentido, el ala conservadora despertaba en ellos una preocupación muy grande. Tienen miedo, decían ellos, hay la preocupación de que esta reunión de la Conferencia Episcopal Alemana vaya a despertar la inquietud en otras conferencias episcopales y temen que la Iglesia Católica Alemana marque la pauta para que se lleve así un megacisma y al que se le llame en este momento, a esa reunión se le llama la Revolución Alemana. Hay el temor
que esto haya sido el inicio de una fractura. Incluso mencionan ellos que a lo largo de la historia han existido 3 grandes cismas: el cisma de donde se genera la religión ortodoxa, el cisma donde se da de pronto se separa el rey de Francia porque de pronto no le permitieron su divorcio, y el cisma que generó Martín Lutero. Y mencionan los conservadores, jamás en la historia, ni el de Martín Lutero fue tan grande como el que están viendo que se está generando en estos instantes, en este 2019, que ya de pronto ya no se pudo contener los lazos pequeños, débiles de unión que había. De pronto ya están dando este gran cisma como nunca en la historia. Vamos a una pequeña pausa comercial y los esperamos de regreso en este programa de Radio La Luz del Mundo hoy, Claroscuros de la Historia, martes 26 de noviembre. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo hoy. Radio La Luz del Mundo tiene los mejores contenidos religiosos y culturales para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas a través de Facebook. Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Si usted vive cerca de la recaudadora de la zona Oblatos, no olvide visitar el templo de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia popular Oblatos, en Avenida Hacienda La Calera número 2788. Tenemos diariamente cultos de oración, en horarios de 5 y 9 de la mañana, por la tarde a las 6. Hay salvación gratuita en Jesucristo. En estos tiempos de violencia, intolerancia y discriminación, Jesucristo nos enseña: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo para ti. Si usted vive cerca del aeropuerto de Guadalajara, le recordamos que las puertas de la Iglesia La Luz del Mundo están abiertas en calle Álvaro Obregón número 38, del kilómetro 15, poblado de San José. Le esperamos. Iglesia La Luz del Mundo. La Iglesia La Luz del Mundo tiene un mensaje para ti. Te invitamos a escuchar un consejo para salvación y vida eterna. Nuestros horarios de culto son de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de 6 de la tarde a 7 de la tarde y todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tú eres nuestro invitado especial. No faltes. Si vives en Zapopan, entre las zonas del Auditorio Telmex, Puerta de Hierro, Acueducto o El Trompo Mágico, la Iglesia La Luz del Mundo te invita al templo ubicado en Avenida Santa Ester, número 371, Colonia Santa Margarita. Los momentos de paz los puede encontrar al lado de Jesucristo. Le esperamos. Iglesia La Luz del Mundo. Frase apostólica, palabras de vida. La luz del mundo no pide. La Iglesia La Luz del Mundo aporta. La Iglesia no destruye, sino que antes construye. La Iglesia no divide, antes bien une y fortalece. La Iglesia no castiga, antes
orienta y previene. La iglesia no es subversiva, antes bien es obediente de las leyes y de las autoridades en todo el mundo. Radio La Luz del Mundo. Las 24 horas del día contigo. Si vives cerca del Periférico Norte por la zona de la Calzada Independencia y el Planetario, la Iglesia La Luz del Mundo abre sus puertas a su templo, que es réplica del construido por Salomón en el antiguo Israel, ubicado en Avenida Belisario Domínguez, número 3501, Colonia Jardines de Santa Isabel, conocido como La Amistad. Acércate a Dios y escucha su palabra. Te esperamos, Iglesia La Luz del Mundo. No veas con indiferencia al desvalido, pues Cristo nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un mensaje de la Iglesia La Luz del Mundo para ti. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Agradecemos nuevamente el favor de su atención que nos permitan llegar a cada uno de ustedes, de pronto en la intimidad de su casa, en el vehículo, en el trabajo, con algún dispositivo que nos permitan llegar hasta ustedes con los programas de radio La Luz del Mundo Hoy, y que en esta ocasión, pues con el programa que estamos presentándoles de Martes de Claroscuros de la Historia, pues como mencionábamos, son programas que generalmente generan polémica, y pues los invitamos al mismo tiempo para investigar. Y pues yo, como generalmente les digo a mis alumnos en la escuela, no me crean lo que yo les digo. Esto es lo que yo les presento, busquen información y corroboren, y si de pronto esto que pues estamos mencionando pues resulta una versión incorrecta o fuera de la realidad, pues no nos queda otra cosa más que asumir la responsabilidad y tomar el título pues de creadores de fake news, que están muy de moda. Pero de pronto, cuando vamos encontrando la expresión de varios jerarcas de la alta jerarquía católica, donde expresan estos adjetivos calificativos hacia el Papa Francisco, que lo titulan de hereje, de cismático, de incluso el mismo anticristo, bueno, pues esto ya nos hace mucho, nos da que llamar. Quiero compartirles, afortunadamente por ahí de pronto guardamos algunos recortes, informaciones que de algo nos han de servir en el tiempo. Y quiero compartirles dos noticias que aparecían en los periódicos de circulación nacional, el Excelsior y el Universal, el día 11 de febrero del 2012. Estos periódicos en su encabezado mencionaban, revelan, con este título aparecían, el día 11 de febrero aparecía una nota que de pronto pues sí sacudía al interior de la Iglesia Católica, a su membresía, y aún a los que no lo seamos. Esta noticia pues le dio la vuelta al mundo. Revelan un supuesto complot para matar al Papa. Indican que un cardenal entregó a Benedicto un documento en el que le informó que pretendían acabar con él dentro de 12 meses. ¿Y qué cree? Esto estaba fechado 11 de febrero del 2012, donde no mencionaba en esos momentos quiénes, pero que alguien estaba amenazando a Benedicto XVI para que renunciara o lo iban a asesinar. Y le daban un plazo de 1 año para tomar esta decisión. ¿Y qué cree, amigo redescucha? Esto pasó el 11 de febrero del 2012. Exactamente, 11 de febrero del 2013, usted búsquele, por ejemplo, ahí en el Google, póngale renuncia el Papa Benedicto XVI, ¿sí? El día 11 de febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI hace pública su renuncia al papado. Y entonces ahí es donde comienza ya un poco más abierto a la sociedad, a los que de pronto, tanto a católicos como a no católicos, a darnos cuenta de que algo estaba pasando al interior de la jerarquía católica, al interior del Vaticano. Las luchas del poder de pronto estaban muy fuertes. Y luego entonces quiero compartirles más informaciones. Por ejemplo, el día 12 de julio del 2018, el año pasado, el Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia y del Estado, el Colegio Cardenalicio del Vaticano, estaba debatiendo en una reunión un tanto secreta, debatiendo la posibilidad de solicitarle y pedirle la renuncia del Papa Francisco.
Según fuentes anónimas afirmaban, decían en este documento fechado del 12 de julio del 2018 por el Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia, de pronto habían tenido alguna reunión tanto al interior del Vaticano como en diferentes lugares de Europa, y una de las propuestas que estaban solicitando era la renuncia del Papa Francisco. ¿Por qué motivo? Pues vamos a mencionarles algunas de las cantidades de decenas de herejías con las cuales el Papa de esta ala conservadora de la jerarquía católica se ha ganado el título de hereje, de cismático, antipapa y de incluso el mismo anticristo. Vuelvo a hacer reiteración en lo que mencionábamos hace unos momentos. No son los conceptos de los musulmanes, no es el concepto de budistas, no es el concepto de evangélicos o como peyorativamente se les llama de los protestantes. Es el concepto de la alta jerarquía católica ultraderecha que le llaman al Papa cismático, hereje, antipapa y anticristo. Y quiero compartirles, por ejemplo, en el Excelsior fechado el 25 de septiembre del 2017, aparece un documento titulado Corrección Filial, que no es otra cosa más que un documento que varios obispos, sacerdotes, teólogos, parte de la misma membresía católica, elaboran este documento para llamarle la atención al Papa. Sí, al que de pronto nos enseñaban, nos dijeron que es infalible. Esa cantidad tanto de cardenales, obispos, teólogos, acusaban al Papa en ese documento titulado Corrección Filial. ¿De qué lo acusaban? De papa hereje. Es un texto que abarca de 25 páginas. Aparecían puntos como los divorciados vueltos a casar no están en pecado mortal y que pueden volver a comulgar, en las frases y expresiones del Papa Francisco. También lo acusan de querer abandonar la disciplina de la Iglesia, de negar la comunión de casados vueltos a casar. Firman personas de más de 20 países y se envió al Vaticano el día 11 de agosto del 2017. ¿Quiere escuchar de pronto en otra página la info católica del 4 de mayo de este año? De pronto el día 30 de abril de este 2019, otro documento que se les llaman de pronto dubias, que son dudas de la jerarquía, de tanto miembros como de la jerarquía católica. El 30 de abril del 2019, un grupo considerable de clérigos, de intelectuales, de teólogos y de feligresía, todos ellos católicos, publicaron otra carta abierta que ya para este momento llevamos decenas de documentos donde le exigen al Papa de pronto haga sus declaraciones. Es una carta abierta en la que se afirman, y quiero leerlo entre comillas literalmente lo que dijeron: nos encontramos en una de las peores crisis en la historia de la Iglesia Católica. Esta es la expresión de estos representantes de la Iglesia Católica del ala conservadora, comandados tanto por cardenales, obispos y arzobispos. Nuevamente lo repito, no es la expresión de gente ajena al catolicismo. Parte de la jerarquía católica describen esto el 4 de mayo del 2019. Nos encontramos en una de las peores, ni siquiera en la época de Martín Lutero, nos encontramos en una de las peores crisis de la historia de la Iglesia Católica. Decían ellos, a diferencia de decenas de cartas escritas y diferentes textos críticos que presentan súplicas, otras que llevan peticiones o declaraciones, incluso correcciones doctrinales al Papa, esta no tiene ninguna relación con esto. Este documento, dicen literalmente, hace una acusación. Ya no nos interesan las declaraciones del Papa, dicen ellos. Estamos acusando al Papa. ¿Y de qué le acusa la alta jerarquía de la Iglesia Católica? Dicen literalmente, lo acusamos al Papa Francisco del delito canónico de hereje. ¿Y cuáles son algunas de estas frases que tomaron del Papa Francisco? Por ejemplo, permítamele compartirle. 1. Dijo el Papa en una ocasión: a pesar de la gracia de Dios, a veces es imposible cumplir la voluntad de Dios. Otra frase por el Papa Francisco que dijo: un cristiano puede conocer la voluntad de Dios, incumplirla y no hacer pecado. Otra que esta de pronto sí recaló sabroso al interior de la jerarquía católica, escúchelo bien, no es algo inventado, según ellos mismos lo declaran, de las frases más crueles y herejes que ha mencionado el Papa Francisco. Obedecer la ley de Dios en algunos casos puede ser un pecado. Quiero compartirles nuevamente. Expresión del Papa Francisco que esta ala conservadora de la Iglesia Católica le gana para que le den el mote o título de hereje.
otra vez lo repito, que dijo el Papa Francisco, obedecer la ley de Dios en algunos casos puede ser un pecado. Una más, las relaciones sexuales entre marido y mujer no son los únicos actos sexuales moralmente buenos. Y una penúltima, Dios quiere positivamente la diversidad de las religiones, cuando dentro de lo que es los cánones de la Iglesia Católica, dentro de los dogmas, se enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Pues el Papa Francisco le dice, pues están equivocados, hay salvación en los evangélicos, en musulmanes, en los budistas, y la gota que derramó el vaso fue cuando el Papa Francisco dijo, incluso los ateos también tienen oportunidad de salvación allí donde se encuentran. Y por último, quise dejar esta al final y se las comparto, y es verídica. La conciencia puede juzgar rectamente que las relaciones sexuales, nótese la expresión que utilizó Francisco, las relaciones sexuales entre dos personas ya no se refiere entre un hombre y una mujer, sino que ahora es entre dos personas, dando oportunidad a las relaciones sexuales entre dos hombres, entre dos mujeres, y también entre, pues como comúnmente se utiliza entre hombre y mujer. Pero Francisco, al utilizar esta expresión entre dos personas, menciona el ala conservadora. Allí es donde permite el acceso a los homosexuales. ¿Y qué dijo Francisco de estas relaciones sexuales? Al menos una de las cuales está casada con otra. Fíjese bien lo que menciona Francisco, estando casado con alguien y tiene relaciones con otra persona, son queridas o incluso son ordenadas por Dios. Este tipo de declaraciones, pues decíamos, se van acumulando a todo el tipo de problemáticas y de injerencias, de movimientos que ya es imposible ocultarlo, ya es imposible tenerlo enterrado como se venía haciendo. Y bueno, según la expresión de varios estudiosos del tema, mencionan que esto se ha ido agravando a raíz del Sínodo Segundo Vaticano, allá en el año de 1962, donde quisimos dejar también para puntos finales algo que de pronto resquebrajó por completo todo la creencia del católico originario, del católico tradicional, del católico celoso de su religión. Fue de pronto la conversión de lo que se le llama la liturgia de la misa. Para el catolicismo es, quiero pensarlo con todo respeto, el acto más sublime, es el acto de más respeto que hay en las actividades de la Iglesia Católica. Hoy en la actualidad, según la expresión de los mismos cardenales, y si usted puede ver en YouTube una cantidad de actividades al interior del templo de la Iglesia Católica en las misas, y dicen los cardenales, hoy la misa se ha convertido en un culto como el de los protestantes. Si usted prende, por ejemplo, la televisión y mira algunos cultos de algunos grupos evangélicos y ve que al interior del templo están los grupos musicales bailando, brincando, aplaudiendo, haciendo cosas incluso indignantes ante la presencia de las personas, pues actos ridículos incluso que denigran la integridad del ser humano. Hoy en la actualidad en muchos templos católicos también lo han logrado, y entonces mencionan los cardenales y esta ala conservadora. Lo que se tenía con profundo respeto del acto de la liturgia se ha convertido de ser un acto sublime y especial en un show de pantomima, una réplica de culto protestante. Y hoy en día, pues entonces, esto es lo que ha desquebrajado y ha dado estas luchas de poder. Y bueno, por último les comparto que en el año 2016 en Cracovia, allá en Polonia, se llevara a cabo la Jornada Mundial para la Juventud. ¿Y sabe qué expresaron? Una serie de decenas de laicos después de estas exposiciones, porque incluso hay videos de lo que ahí se aconteció, y mencionaban algunos de ellos dándoles el consejo a otros católicos: deseas que tu hijo tenga de pronto una participación activa en la Iglesia Católica, de ellos, en lugar de enviarlos a las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde se les buscaba darles una capacitación, que hubiera un temor de Dios, que tuvieran un buen acercamiento a Dios, enderezaran sus pasos, fueran a la predicación del Evangelio, decían ellos, mejor mándalos a unos días de vacaciones en las mejores playas, a lugares turísticos, porque la Jornada Mundial para la Juventud se ha convertido en una promoción de la homosexualidad
se ha convertido en actos herejes, donde precisamente en Cracovia, Polonia 2016, se hizo una réplica de lo que es un Via Crucis. Y según el Papa Benedicto XIV decía, el Via Crucis es uno de los mejores medios para convertir a los pecadores, creando mayor fervor en los corazones de los tibios y guiando a las almas virtuosas hacia la perfección. Y este Via Crucis que se llevaba en Cracovia, Polonia 2016, se llevó a cabo una obra teatral de una danza aérea que simulaba un Via Crucis, y al final de cuentas mencionaron tanto laicos como parte de la jerarquía católica. Lo que allí se vio fue una exposición de movimientos de homosexuales, de movimientos de la sensualidad, de la sexualidad, y han decaído los valores religiosos de la Iglesia Católica. Bueno, yo nada más le recuerdo lo que se deseaba para la membresía de la Iglesia de la Luz del Mundo. A título personal, yo se los digo, hoy lamentablemente está la Iglesia Católica en su peor crisis, y este cisma que se deseaba para la Iglesia Católica y esta desintegración de los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo que habría de haber, hoy se está mirando al interior de la Iglesia Católica. Yo soy Samuel Balvanera, no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Radio La Luz del Mundo, las 24 horas del día, contigo.